Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la noticia política más importante de América Latina, el cambio de gobierno en Brasil y la nueva política exterior del país más grande de América Latina, que puede tener un impacto muy grande en toda la región. El impacto ya se está sintiendo. Poco después de la asunción del presidente interino Michel Temer tras el juicio político a la presidenta suspendida Dilma Rousseff, el nuevo canciller de Brasil, José Serra, emitió un comunicado rechazando enfáticamente sus palabras los señalamientos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, en el sentido de que en Brasil se habría producido un golpe legislativo. Serra acusó a estos países de estar propagando falsedades. Y esto fue algo inédito en la política exterior de Brasil en los últimos años. Porque en los últimos 13 años, la presidenta suspendida Dilma Rousseff y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva habían sido aliados muy cercanos de Cuba, Venezuela y otros países del así llamado Grupo Bolivariano. Y Serra fue más allá, mucho más allá de responder las declaraciones de Cuba y Venezuela. En una entrevista telefónica que le hicimos y que vamos a ver ahora en este programa, el canciller brasileño nos dijo que el nuevo gobierno de Brasil impulsará una nueva política exterior que describió como más enfática que la del anterior gobierno en materia de derechos humanos y democracia en la región. Vamos a ver lo que nos dijo el nuevo canciller de Brasil y luego lo vamos a comentar con el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, un hombre que ha sido descrito por muchos como el arquitecto del progreso económico en Brasil en las últimas décadas. Mira, el nuevo canciller fue exiliado en Chile, cuando yo estaba allá también. Fue un hombre que peleó muy duramente contra el régimen militar de Brasil. Es un hombre de indiscutible orientación democrática. Y claro que va a manifestar su punto de vista. Lo que pasa en Cuba es una cosa que agrede a cualquier conciencia democrática. Yo creo que lo hizo muy bien de poner ciertas trabas a lo que está pasando. Y no tiene ningún sentido que esos países se junten para criticar lo que está ocurriendo internamente en Brasil, adentro de la Constitución brasileña. Eso es inaceptable. Y Serra es un peleador antiguo, un hombre de visión avanzada, progresista, un demócrata, pero firme. Y actuó como los brasileños querían que se actuara. Y para tener una perspectiva regional, vamos a preguntarle cómo ve este giro en la política exterior de Brasil al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que según algunos quiere volver a postularse a la presidencia en las elecciones del año próximo en Chile. Este cambio va a significar un realineamiento de las fuerzas en América Latina. El cambio en Argentina con el presidente Macri, que inicia una época totalmente distinta a la del periodo de los Kirchner. El cambio en Brasil, más el debilitamiento de los países del ALBA, significa que cambió la estructura de poder en América Latina. Y finalmente le vamos a preguntar a otro expresidente, el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, ¿cuál cree que será el impacto de los cambios en Brasil en todo el continente? El presidente Temer tiene que tener claro que él llega, por supuesto con legitimidad, porque lo votaron lo mismo que votaron a la señora Rousseff, pero llega por una vía indirecta, ¿no es cierto? No es el first choice, es el que iba detrás de la presidenta. Entonces él tiene que asumir primero eso, segundo, que su manera de pasar a la historia es que todo funcione perfecto, sin sobresaltos. Bueno, empecemos con la entrevista que le hicimos al nuevo canciller de Brasil, José Serra, uno de los políticos más conocidos de Brasil. Fue alcalde de São Paulo, gobernador del estado de São Paulo, ministro de Planeación de Brasil, ministro de Salud, congresista, senador. Bueno, en su juventud se exilió en Chile durante la dictadura militar brasileña de los años 60. Veamos lo que nos dijo el nuevo canciller. Ministro Serra, canciller Serra, gracias por estar con nosotros. Canciller, los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba han dicho que en Brasil hubo un golpe de Estado, un golpe legislativo contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff y que el actual gobierno, su gobierno, no es un gobierno legítimo. ¿Cuál es su reacción ante esa acusación? Bueno,
lo que dicen no tiene ninguna base en la realidad, ¿no? Acá hubo un proceso, de hecho, la presidenta Dilma dejó el puesto temporariamente, ¿no? Porque ahora va a haber un juicio en el Senado, pero todo absolutamente dentro de la Constitución, de las leyes, todo incluso con normas, reglas establecidas por el Superior Tribunal Federal. Y todo dentro de la democracia, del respeto a los derechos individuales, de las reglas democráticas, en fin, no pasó nada. De hecho, había acá un gobierno que no gobernaba, ¿no? La producción cayendo más de 10% al año, el desempleo el más alto de la historia, un rechazo de la población al gobierno del orden del 70-80%, escándalos, ¿no? De corrupción en esta operación que se llama Lava Jato, es decir, del área del petróleo, que ejercieron un impacto muy grande entre las personas. En fin, y el país, Brasil, un país tan grande, tan complejo, sin un gobierno funcionando. Claro que eso es inseparable de la cuestión del impeachment, pero había también, y esto es muy importante subrayar, razones legales de descumplimiento de las leyes de presupuesto acá, de las leyes fiscales. Entonces, las dos cosas se combinaron, es decir, una cuestión jurídica estrictamente con una cuestión política. Y el impeachment es un proceso político, digamos así, con contornos, ¿no? Jurídicos, pero no es puramente jurídico ni puramente político. Ahora, tanto tiene un componente político que quien vota son primero los diputados en la Cámara de Diputados y después los senadores, que son elegidos por la población, no son jueces. Es diferente de un crimen común que va hacia la justicia. Es un crimen de responsabilidad y el juicio es hecho en casas, ¿no? En instituciones políticas, como es el caso de la Cámara y del Senado. El diario O Estado de São Paulo publicó el 15 de mayo que Cuba estaría liderando una campaña diplomática para describir lo que ocurrió en Brasil, el cambio de gobierno, como un golpe. Y según el periódico, obtuvieron un cable diplomático de la Embajada de Cuba en Ginebra a más de una docena de organismos internacionales que denuncia una supuesta usurpación del poder en Brasil. ¿Por qué cree usted que Cuba reaccionó tan duramente contra el gobierno interino de Temer? ¿Qué es lo que motivó a Cuba a tomar un rol de liderazgo en este tema? Porque son, del punto de vista político, son muy cercanos, ¿no? Y acá, ¿qué va a decir la gente del Partido de los Trabajadores? No decir que están dejando el gobierno por rechazo de la población, por los escándalos de corrupción, por las crisis económicas, la deterioración de las condiciones sociales, ¿no? En salud, educación y todo, en fin, un desastre. Entonces, enseguida eligen el papel de víctimas, ¿no? Y naturalmente sus aliados en el exterior trabajan en esa dirección. Es una acción política. Si usted viene a Brasil, usted va a ver que nada de lo que dicen tiene correspondencia con la realidad. Usted ha respondido a las críticas de Venezuela, de Cuba y sus aliados diciendo que han estado propagando falsedades sobre Brasil. Pregunta, ¿habrá un giro mayúsculo en la política exterior de Brasil sobre, por ejemplo, Venezuela, bajo su liderazgo? Mira, nosotros recién asumimos, yo soy ministro desde el jueves pasado, ¿no? Estamos todavía con poquísimos días. Va a haber una nueva política externa que yo voy a presentar sus principales puntos mañana en la transmisión del puesto, ¿no? De ministro. Y evidentemente ahí va a estar incluso la idea de que la política externa brasileña tiene que servir a los intereses de la nación, del país, y no de un partido, de alguna ideología, como ha sido, ¿no? En estos años. Y evidentemente ese es un punto de vista muy importante que diría usted que predomina aquí en el país. La gente quiere eso, una política externa que sirva a nuestro desarrollo,
que sirva a la defensa de los principios de no intervención en los países extranjeros, de defensa de los derechos humanos, enfim, um conjunto de pontos que la caracterizarão. Agora, é evidente que se há países onde os direitos humanos são continuamente desrespeitados, em la ocasião oportuna, nós haremos sentir nossa posição. Hacia el fin de esta entrevista exclusiva que le hicimos al canciller de Brasil, le preguntamos más específicamente si esta nueva política exterior de Brasil va a hacer más énfasis en la defensa de los derechos humanos, que según Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos, distó mucho de ser una prioridad durante los gobiernos de Rousseff y Lula. Veamos lo que nos dijo. Por supuesto, nosotros tenemos una posición muy clara sobre eso, las fuerzas que hoy día componen el gobierno, para no decir solamente de mi partido, pero del conjunto de las fuerzas, y evidentemente vamos a tener una posición más enfática en la dirección de los derechos humanos, independientemente de los países del gobierno, y naturalmente sin intervención en los asuntos internos, pero vamos a tener posturas a ese respecto, sin duda ninguna. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a ver lo que dice sobre esto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo que nos dijo en una entrevista exclusiva el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa que estamos analizando el impacto regional que tendrá la nueva política exterior de Brasil, el país más grande y más influyente de América Latina. Los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua han dicho que lo que pasó en Brasil fue un golpe legislativo o un golpe judicial contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Veamos lo que dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Este golpe de Estado en Brasil, no me queda ninguna duda, es un golpe de Estado para que Brasil se detenga, para neutralizar a Brasil y para dañar a los BRICS. No me queda ninguna duda. Es un golpe contra Sudamérica. El golpe contra Dilma no es solo contra Dilma, es contra todos nosotros, es contra América Latina, es contra UNASUR, es contra CELAC. Yo llamo a los jefes de Estado, a las jefas de Estado, a los líderes, a las lideresas, a los movimientos sociales y políticos de todo el continente, a levantar una voz de dignidad, a levantar una voz de justicia. Lo que se está haciendo contra Dilma es un golpe de Estado profundamente injusto. Hace pocas horas hablamos con el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, uno de los políticos más influyentes de Brasil y de toda la región. Le preguntamos sobre lo dicho por Maduro y sus aliados sobre Brasil, sobre si Cuba y Venezuela tienen autoridad moral para dar lecciones sobre democracia y muchas otras cosas. Veamos lo que nos dijo. Expresidente Fernando Henrique Cardoso, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Cardoso, los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador han dicho que ha habido un golpe de Estado en Brasil, un golpe parlamentario contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff y que el actual gobierno no es un gobierno legítimo. ¿Cuál es su reacción ante esa acusación? Mira, ellos o no tienen ningún conocimiento de lo que pasa en Brasil o lo tienen mucho y tienen miedo. O sea, aquí hubo una transformación adentro de las reglas democráticas, según la Constitución, con apoyo popular, con inmensa mayoría de 2/3 partes de la Cámara y del Senado Federal, y la vida está totalmente calma. La señora Rousseff está en su palacio, que es el palacio residencial del presidente, y ahí se quedará hasta que el Senado juzgue si sí o no ella incurrió en un crimen de responsabilidad. Así que es una reacción preventiva de la gente de, qué sé yo, Venezuela, de Cuba, no sé cuánto, con un temor de que las cosas vayan a cambiar mucho, ojalá sí, en el sentido de que se extinga, se termine con la corrupción, que exista un gobierno con más responsabilidad fiscal, pero eso no significa que Brasil vaya a cambiar completamente su línea en general, incluso en lo que hace respecto a las relaciones con Cuba y con Venezuela. Claro que nos preocupa lo de Venezuela, porque ellos tienen que preocuparse con la situación interna, que es un desbarajuste,
Y Brasil tiene muchas inversiones allá. Pero es un problema que nos vamos a meter. Aquí no es un gobierno de injerencias externas, es de respeto a las reglas de la democracia. El diario O Estado de São Paulo de Brasil publicó el 15 de mayo que Cuba estaría liderando una campaña diplomática para describir el cambio de gobierno en Brasil como un golpe, y dijo el periódico que obtuvo un cable diplomático de la Embajada de Cuba en Ginebra, que fue enviado a más de una docena de organismos internacionales denunciando la supuesta usurpación del poder en Brasil. ¿Por qué cree usted que Cuba reaccionó tan duramente contra el gobierno interino de Michel Temer? Yo creo que para apoyar a Lula y a su gobierno, porque siempre tuvieron una relación muy cercana con Cuba. Pero también en mi gobierno las relaciones eran normales con Cuba. Ahora que Estados Unidos también tiene una relación más normal, yo no sé por qué Cuba va a temer lo que pueda pasar en Brasil. Y lo que hay por aquí, y Cuba quizás tenga interés en eso, Venezuela también, es que es un discurso, como dicen acá, una narrativa de golpe, para dar la impresión, principalmente en el exterior, de que están cayendo porque han sido echados del poder, y no reconocer que el gobierno se base porque está paralizado por incompetencia administrativa y por complicidad con altísima corrupción. Entonces es una manera de despistar la realidad y decir, no, fue la derecha que nos golpeó, fue la oposición. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que el Senado de Brasil se dé vuelta y declare inocente a Dilma Rousseff y que ella regrese a la presidencia? Es muy poco probable, porque mire, el impeachment no se refiere a un crimen de la señora presidenta. Cuando ella dice, yo soy inocente, sí, criminalmente sí, no hay ninguna acusación personal, hay una acusación de crimen de responsabilidad. En el caso concreto, lo que fue la utilización de recursos públicos, de partidas presupuestarias sin aprobación del Congreso, pero a un nivel muy elevado de 30, 40 mil millones de dólares, especialmente en el año electoral, que fue 2014, pero siguió en 2015 también. Entonces, la acusación es político-administrativa, no es de criminalidad común. El nuevo canciller José Serra ha respondido a Venezuela, a Cuba y sus aliados diciendo que están propagando falsedades, así lo dijo, sobre su país, sobre Brasil. ¿El nuevo canciller hará un cambio radical en la política exterior de Brasil sobre, por ejemplo, Venezuela? Mira, el nuevo canciller fue exiliado en Chile, cuando yo estaba allá también. Fue un hombre que peleó muy duramente contra el régimen militar de Brasil. Es un hombre de indiscutible orientación democrática. Y claro que va a manifestar su punto de vista. Lo que pasa en Cuba es una cosa que agrede a cualquier conciencia democrática. Yo creo que lo hizo muy bien de poner ciertas trabas a lo que está pasando. Y no tiene ningún sentido que esos países se junten para criticar lo que está ocurriendo internamente en Brasil, adentro de la Constitución brasileña. Ahora, presidente, Serra es un político, es un hombre que tiene ambiciones políticas. ¿Usted cree que él va a ser un canciller fuerte o, por el contrario, va a mantener un perfil bajo, quizás a pedido del presidente para que el país, para que el gobierno se pueda enfocar en la economía, en los problemas internos y no abrirse frentes externos? No, yo creo que va a ser un canciller fuerte y el presidente de la República, Temer, lo respaldó. No, eso no fue una decisión personal del canciller. Tuvo también el respaldo del presidente, quien también es un hombre de tradiciones democráticas. O sea, en ese aspecto que no haya ninguna ilusión. A la posición del nuevo gobierno de Brasil va a ser una posición mucho más firme, no va a aceptar lo que se ha aceptado, cayéndose muchas veces, situaciones de agresión a la democracia. Eso no es aceptable acá por el actual gobierno. Es un gobierno que tiene comprometimiento con los valores de la democracia. Tiene orientación, Serra lo tiene claramente, progresista en el plan social, pero institucionalmente defiende la democracia y eso va a ser puesto de manifiesto. Incluso el gobierno y Serra también rechazaron de plano la agresión de UNASUR. UNASUR se ha vuelto una especie de un punto de concentración ideológica y no un punto de equilibrio interregional. Y eso no puede ser. En ese aspecto yo creo que habrá cambios, sí,
fuertes en la política externa brasileña. ¿Cree usted, por ejemplo, que el gobierno de Michel Temer, del presidente interino, va a apoyar un pedido de aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela? Sin duda, el gobierno de Brasil, hasta cuanto sepa yo, va a ser más favorable a la aplicación de la cláusula democrática. Eso creo es un compromiso que se ha firmado y una vez firmado tiene que ser cumplido. Mire, el escándalo que pasa en Venezuela, donde meten a la cárcel sin culpa formada a personas, donde hacen de todo para agredir a las reglas de los derechos humanos. Eso no es aceptable. O sea, respetamos la diversidad. Claro, si un país tiene orientación socialista o lo que quiera, eso no es problema para nosotros. Ahora, que no respecte a su propia constitución y que además agreda a los derechos humanos, yo creo que es inaceptable y nuevamente esa, yo creo, es la orientación del presente gobierno en Brasil. ¿Qué pasará con el Mercosur, ahora que el bloque parece dividido entre Argentina y Brasil por un lado y Venezuela y Bolivia por el otro? ¿Qué va a pasar con este bloque? Mira, yo creo que Mercosur ha sido un avance muy grande, porque por lo menos las relaciones entre Brasil y Argentina se han estrechado mucho y con los demás países también. Claro que Mercosur se ha vuelto a la vez algo muy lento en lo que hace a aceptar acuerdos de comercio con otros países, con Europa, con Estados Unidos, con Asia, no sé cuánto. Entonces yo creo que Mercosur va a permanecer como tal. Las relaciones entre Argentina y Brasil son buenas. Yo creo que el presidente Macri conoce la situación brasileña. Serra tiene una abuela argentina. Él vivió en exilio en Chile. Tiene un fuerte sentimiento latinoamericano. Entonces yo creo que en ese aspecto se va a reforzar, pero Mercosur tiene que ser más dinámico. Tiene que estar al tanto de los cambios que ocurren a nivel del comercio internacional. Es una vergüenza que hasta hoy no tengamos ningún acuerdo con Europa. Y ya se sabe que recientemente los acuerdos bilaterales están avanzando. Brasil no tiene casi acuerdos bilaterales. Entonces Mercosur no se puede volver un obstáculo. Ni Uruguay quiere eso, ni Paraguay, ni Argentina. Queremos un Mercosur más activo, una relación estrecha. Yo no tengo duda ninguna que la relación entre Brasil y Argentina va a permanecer muy estrecha, pero los dos juntos podremos producir un cambio muy importante en las relaciones comerciales de la región, de Latinoamérica. México es un país importante, Brasil tiene que acercarse a México, y todo eso en aras de la preservación de los valores democráticos y de una visión social progresista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a analizar el impacto regional de los cambios en Brasil con el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este análisis sobre la nueva política exterior de Brasil. Acabamos de entrevistar al canciller José Serra. Veamos lo que nos dijo desde una perspectiva regional el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Veamos. Expresidente Sebastián Piñera, muchas gracias por estar con nosotros. Hace poco asumió el nuevo gobierno de Brasil, del presidente interino Michel Temer. ¿Cómo va a cambiar esto políticamente, diplomáticamente América Latina? Porque hasta ahora, hasta hace unos meses apenas, había un eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires, con el presidente Maduro, la presidenta suspendida Dilma Rousseff, la presidenta Kirchner en Argentina. Hoy ya por lo menos dos de los tres, Brasil y Argentina, cambiaron de bando. ¿Cuál va a ser el nuevo eje? ¿Cómo cambia esto, si es que cambia la política latinoamericana? Yo creo que el cambio va a ser muy profundo. En primer lugar, a nadie le gusta que una presidenta elegida democráticamente, como Dilma Rousseff, sea destituida. Pero también es cierto que la situación en Brasil era insostenible. Había una crisis política, económica y social enorme, y la presidenta Rousseff no tenía ninguna capacidad de enfrentarla. Y yo quiero decir que el proceso en Brasil fue dentro del marco de la Constitución, fue validado por la Corte Suprema, fue validado por 2/3 de la Cámara de Diputados y por la mayoría del Senado, que lo que ha hecho es iniciar un juicio político y por tanto ha suspendido a la presidenta Rousseff por hasta 180 días. Pero este cambio va a significar un realineamiento de las fuerzas en América Latina.
El cambio en Argentina con el presidente Macri, que inicia una época totalmente distinta a la del periodo de los Kirchner. El cambio en Brasil, más el debilitamiento de los países del ALBA, significa que cambió la estructura de poder en América Latina. Desde los caudillismos, el socialismo del siglo XXI, la demagogia, la irresponsabilidad, hacia el Estado de Derecho, la economía social de mercado, la apertura, la integración. Creo que es un muy buen cambio para América Latina y que va a permitir a América Latina salir del pantano en que hoy día estamos. ¿Este nuevo gobierno de Michel Temer va a tener fuerza como para tener un impacto regional a nivel político, a nivel diplomático? Porque Brasil está en medio de una crisis económica tremenda y la primera prioridad del presidente Temer, del presidente interino, va a ser ocuparse de la economía. ¿Va a tener fuerza, va a tener energía ese gobierno para dedicarse a temas como Venezuela, por ejemplo? Bueno, la primera prioridad de Temer es sin duda enfrentar la crisis política. Si Brasil era una anarquía, nadie gobernaba. La crisis económica. Brasil es segundo año que está en una profunda recesión, con aumento del desempleo, con aumento de la pobreza. Ahora, yo creo que el nuevo canciller, José Serra, a quien conozco mucho, va a ser totalmente distinto a las cancillerías anteriores. Y creo que se va a poder preocupar de que Brasil vuelva a jugar el rol que le corresponde para que América Latina salga de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, que solo trajo sufrimiento, estancamiento y depresión, y vuelva a recuperar la capacidad de crecer, de insertarse en la economía mundial, de crear empleos, de mejorar la calidad de vida. Luego yo creo que sí, que va a significar un cambio muy importante, que sumado a la nueva posición de Argentina y al debilitamiento de los países del ALBA, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, va a significar una nueva América Latina. Usted, durante su presidencia, impulsó mucho la Alianza del Pacífico, este bloque comercial de México, Colombia, Perú, Chile. El presidente Macri de Argentina dijo que una de sus intenciones como presidente sería integrar al Mercosur con la Alianza del Pacífico. Incluso tengo entendido que va a participar ahora en una reunión de la Alianza del Pacífico. Ahora con Brasil, ¿usted cree que Brasil se va a integrar a este proyecto y que hay una posibilidad de una integración económica entre los dos bloques, Mercosur y la Alianza del Pacífico? Nosotros junto a México, Colombia, Perú y Chile creamos la Alianza del Pacífico, que ha sido sin duda la experiencia o el esfuerzo de integración más exitoso en la historia de América Latina. Porque el Pacto Andino, UNASUR, Mercosur, ALADI, ninguno funcionó. El presidente Macri ha manifestado su interés de acercar Mercosur a la Alianza del Pacífico y creo que es una buena dirección y una buena intención. Yo espero que Brasil haga lo mismo, pero para poder integrar, ellos, los países de Mercosur, tienen que aceptar reglas básicas. La democracia, el Estado de Derecho, la economía social de mercado, la apertura, la integración, el libre comercio. No lo que tienen hoy día. Mercosur hoy día es una unión aduanera. Hacen un muro común frente al resto del mundo, se aíslan del resto del mundo sobre pretexto de integrarse entre ellos. Ha dado muy malos resultados. Hablemos del tema del día en Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump está hablando de deportar a 11 millones de indocumentados, de hacer un muro en la frontera, de ponerle tarifas aduaneras de hasta un 35% a los productos mexicanos. ¿Cuál sería el impacto de un triunfo de Donald Trump en las relaciones de Estados Unidos con América Latina? Bueno, si él hiciera lo que ha dicho que va a hacer y si fuera elegido presidente, creo que sería muy malo no solamente para América Latina, para Estados Unidos y para el mundo entero. Porque ¿qué es lo que ha dicho Donald Trump? Quiere aislar a Estados Unidos, quiere hacer de Estados Unidos una economía proteccionista, quiere que Estados Unidos se despreocupe de los grandes desafíos a nivel mundial, quiere que América Latina construya un muro para evitar que los mexicanos vengan a Estados Unidos y quiere que América Latina construya un muro aduanero para evitar el comercio libre entre los países del mundo. Todo eso sería muy malo para Estados Unidos en primer lugar, para América Latina y para el mundo entero. En Estados Unidos hay una gran discusión sobre si Trump se puede moderar, se puede correr al centro ahora en la fase final de las elecciones para tratar de moderarse y proyectar una imagen más centrista. ¿Usted cree que puede ganar Trump? Porque Trump es un empresario mega millonario como usted. ¿Usted cree que un empresario mega millonario a esta altura de su vida, acostumbrado a dar órdenes, va a ser capaz, en el caso de él,
de escuchar consejos, de tomar órdenes, de moderarse, de correrse hacia el centro, o la personalidad de él lo haría muy difícil? Bueno, todos los políticos y todos los presidentes tenemos un origen. Algunos vienen del mundo académico, otros del mundo de la política, y es el único mundo que han conocido, otros del mundo académico, otros del mundo empresarial. Eso es legítimo. Lo importante es entender que cuando uno es presidente de un país, tiene que inspirar, tiene que buscar diálogo, tiene que buscar acuerdo, tiene que convencer más que imponer. Respecto a Donald Trump, si uno analiza lo que él ha dicho a lo largo de su vida, ha dicho tantas cosas y tan contradictorias que uno se pregunta cuál es el verdadero Trump, porque lo que está diciendo hoy día no lo había dicho nunca. De hecho, él en alguna época apoyó al Partido Demócrata, apoyó la primera candidatura de Hillary Clinton. Hoy día está en las antípodas y por tanto, ¿cuál es el verdadero Trump? No lo sabemos, pero es un riesgo para Estados Unidos que una persona como Trump, con esa historia, con esa violencia, con esa capacidad de levantar los sentimientos más oscuros de los ciudadanos, sea presidente de Estados Unidos. El año que viene hay elecciones en Chile. ¿Usted es candidato? Lo voy a decidir el año que viene. ¿Tenemos que creerle? Definitivamente, porque las elecciones son en noviembre del próximo año. Y por tanto, el tiempo hoy día en Chile es para enfrentar los graves problemas que enfrenta la sociedad chilena. Ya vendrá el tiempo de las elecciones presidenciales y de las candidaturas. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Interesante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa que estamos analizando la nueva política exterior de Brasil. Veamos lo que nos dijo el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle. Veamos. Presidente Lacalle, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar de nuevo por acá. Doctor Lacalle, ¿cómo va a cambiar América Latina políticamente con este nuevo gobierno de Brasil? ¿Va a haber realmente un cambio, un realineamiento regional o este gobierno va a estar tan ocupado con sus problemas internos económicos, sobre todo, que no va a tener energía para cambiar la política de la región? Yo creo que por el solo tamaño de Brasil estamos hablando de algo que es imposible, es que no pase nada. Algo va a ocurrir. Uruguay pequeñito, Paraguay muy Brasil dependiente. Bueno, todos tienen frontera menos Chile y Ecuador ahora con el Brasil. Pero primero tenemos que recordar, lo que pasa en el Brasil, ¿es constitucional? Sí, señor, es. No podemos tener ese doble criterio de que la Constitución es buena cuando está de acuerdo a mis ideas y es mala cuando no. El impeachment existe en Estados Unidos y se usó con Nixon. El juicio político en Brasil con Collor. El juicio político en Paraguay se usó con Lugo. Y ahora se usa con esta señora. O sea, primero que nada, el Estado de Derecho, el rule of law, o lo aceptamos entero o no lo aceptamos. Segundo, yo creo que como los componentes de este episodio, lo más llamativo son la corrupción, pero detrás hay una crisis económica, comercial, hay un déficit, hay un retroceso del PBI, tiene que tener una salida internacional también. Bueno, pero eso ya es historia. Miremos para adelante. Ahora está Temer, la mayoría de los analistas en Brasil dicen que es muy difícil que la presidenta suspendida pueda volver después de este plazo de 6 meses para el juicio político. Entonces, este gobierno, si se queda más allá de los 6 meses, que es lo más probable, ¿va a tener peso político en América Latina o va a estar tan consumido por tratar de reactivar la economía que no va a tener fuerza, energías para...? Yo creo que depende de los roles que asuman dos personas. El presidente Temer tiene que tener claro que él llega, por supuesto con legitimidad, porque lo votaron lo mismo que votaron a la señora Rousseff, pero llega por una vía indirecta, ¿no es cierto? No es el first choice, es el que iba detrás de la presidenta. Entonces él tiene que asumir primero eso, segundo, que su manera de pasar a la historia es que todo funcione perfecto, sin sobresaltos. Que es imposible. Sin demasiadas novedades. Bueno, muy difícil. Bueno, pero a nosotros nos gustan las cosas difíciles, los que nos metemos en esto. En cambio, Serra lo veo más suelto. El canciller. Canciller, lo veo más suelto, un hombre que tiene todavía aspiraciones políticas futuras
y que va a ser instrumental para que Brasil se abra económicamente porque no tiene otra salida, y va a ser instrumental para que Brasil quiera repechar, como diríamos en el Río de la Plata, con Venezuela, teniendo una actitud un poco más firme. No olvidemos que Venezuela estaba sostenida por la presencia de grandes compañías brasileñas en las obras públicas y un interés directo de Lula primero y después de Rousseff. Ahora, el hecho que usted recién está mencionando, el hecho que José Serra, el canciller, sea un político, un hombre que tiene aspiraciones, siempre las tuvo y siempre las va a tener, políticas, ¿eso lo va a hacer más protagónico en política exterior? Y si es el caso, ¿para qué lado va a empujar la política brasileña que en los últimos 13 años estuvo, si no alineada, muy amigable con Venezuela? Bueno, pero ahí él va a estar en consonancia con su futuro electorado. Es decir, trabaja hacia afuera, pero si quiere ser candidato, ¿en conexión con qué? Con el sector de Fernando Henrique Cardoso y lo que podíamos llamar el centro derecha, que es a donde él va a apelar. Entonces creo que va a ser una política exterior mirando acá, pero también con el espejo retrovisor. ¿Qué está pasando en casa? Especulaciones, a lo mejor no es así, pero es lo que nos gusta hacer en una conversación como esta. ¿El presidente interino Michel Temer lo va a tratar de apaciguar diciendo no me robes cámara o lo va a dejar hacer? Y bueno, ahí están las relaciones entre los hombres cercanos al poder, con el poder en la mano, es muy difícil. Muy difícil porque uno es muy celoso de su pequeño o grande trozo de poder y tiene un poco complejo de Edipo, que no aparezca uno, ¿no? Matarlos en el nido, pero eso es en el extremo. Yo creo que estando en la situación que están, siendo medianamente gente de bien, no puede tener la frivolidad de por un celo hacerle daño al Brasil. Y además todos queremos un Brasil próspero, sereno, legal, yo qué sé, del mejor negocio. Ya que estamos en el vecindario, ¿cómo lo ve a Macri? ¿Cómo lo ve el presidente de Argentina después de estos meses de gobierno? Primero, recibió algo peor de lo que sabía. Segundo, la persona que se fue hizo lo posible por empeorarlo, cosa que nunca se había visto, una perversidad igual. Tercero, trajo gente triunfante en lo privado, que quizás no se den cuenta cómo se tiene que mandar en lo político, que es distinto de mandar en la corporation, en la sociedad anónima, en la empresa. ¿De quién está hablando? En general, del tono que tiene la muchacha, esta señora de aerolínea, los ejecutivos que han venido a ayudar, y me parece buenísima noticia. Porque uno de los dramas de tu país era el abandono de las clases dirigentes. Ahora, quizás se nota, y esto va por mi cuenta personalísima, la falta de un más articulador allí, ¿no? Me parece que Macri está jugando la carta de la verdad y de que yo no les miento y las cosas son así. Es una carta fuerte, porque a la gente a veces no le gusta que le digan cómo son las cosas. Volvamos rápidamente a Brasil. Con este nuevo gobierno, ¿cambia algo este proyecto del que hablamos hace miles de años, pero que nunca termina de concretarse, la integración económica de América Latina, Mercosur, la unión con la Alianza de Pacífico? ¿Cambia algo? Yo creo que sí, porque tenemos un Macri tirando en ese sentido, un Serra que seguramente se va a poner a rueda, un Paraguay que ya está convencido. El más difícil va a ser el Uruguay siempre, porque el presidente Vázquez está con una interna muy, muy, muy difícil, en la cual la izquierda conservadora que tenemos en el Uruguay, la recontra conservadora izquierda, no quiere moverse. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones sobre los cambios en Brasil y su posible impacto regional. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook, Andrés Oppenheimer, y en nuestra página web, www.andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir gratuitamente todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, www.andresoppenheimer.com. Bueno, mi conclusión sobre el cambio de gobierno en Brasil y su posible impacto regional. Creo que si el canciller brasileño José Serra dice lo que nos dijo en este programa hoy, cuando señaló que Brasil a partir de ahora va a adoptar una política exterior que sirva a los intereses del país
y no los de un partido político como el partido gobernante, va a haber un cambio importante en la política exterior de Brasil que durante los gobiernos de Dilma Rousseff, la presidenta suspendida, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva habían estado en estrecha alianza con Cuba, Venezuela y los así llamados países bolivarianos. ¿Por qué va a haber ese cambio? Porque según la visión generalizada en Brasil, los gobiernos de Rousseff y Lula, del Partido de los Trabajadores, habían adoptado medidas económicas de libre mercado que habían enfurecido a sus bases de izquierda de su propio partido. Y entonces, para compensar, para calmar a sus seguidores de la extrema izquierda de su partido, Rousseff y Lula le habían entregado la conducción de la política exterior a la izquierda de su partido. O sea, muchos bromeaban que Lula y luego Dilma Rousseff le habían dado el área económica a Wall Street y el área de relaciones exteriores del gobierno a La Habana y Caracas. Y los grupos de derechos humanos como Human Rights Watch y otros habían acusado a estos recientes gobiernos de Brasil de ignorar los convenios regionales de defensa de la democracia y apoyar regímenes represivos en América Latina y en todo el mundo. Ahora, según el nuevo canciller, Brasil va a anteponer los intereses del país a los intereses ideológicos del partido de gobierno y va a responder enfáticamente a lo que él describió como esta narrativa, este relato de Venezuela y de Cuba, de que cualquier oposición pacífica y legítima y constitucional a presidentes de izquierda no es parte del juego de la democracia, sino que es un presunto golpe de Estado promovido por el imperialismo. Y si Brasil cambia su política externa, eso va a tener un impacto en toda la región. Porque Brasil es el país más grande de América Latina, el que tiene mayor peso económico, político, diplomático en la región. Si cambia la política exterior de Brasil, van a cambiar muchas cosas. Los dejo con esa reflexión. Gracias. Hasta la semana próxima.